Ok chicos, estamos de vuelta. En este video les estaré explicando ahora, recordando, lo que vimos en clase que era referente a la pluma, pero en pluma de forma. Si observo acá, en vez de utilizar yo lo que es trazado, como le había explicado en los videos anteriores, vamos a trabajar con lo que es la pluma de forma. Es la que recomiendo para la entrega también, ya que este me va a permitir ciertos beneficios que voy a estar explicando durante este video. Empecemos. Por ejemplo acá, al yo generar cualquier forma, voy a generar una forma cualquiera acá, va a suceder distintas cosas a la vez. La primera de ellas es que se crea en la capa una capa de carácter vectorial donde vamos a poder modificar o vamos a tener acceso más adelante a su modificación de ser necesario, aplicarle efectos, opciones de fusión, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos? Nosotros cuando realizamos acá nos va a dar nosotros un color de fondo y un color de línea de trazo si está seleccionado. Si yo quiero cambiarle el color a este señor, a esta forma, a este trazado por forma, debe comprender que no se puede utilizar las herramientas de pintura comunes en píxeles. Les voy a mostrar el porqué. Si vemos, voy a intentar acá, voy a seleccionar un color y voy a intentar utilizar lo que son las herramientas tradicionales como el bote de pintura o el pincel para que vean lo que sucede. A hundir acá y asignarle un color, me está diciendo una advertencia en Photoshop que me dice que esta capa de forma se debe rasterizar antes de continuar. Desea rasterizar la forma. Por lo general muchos están cometiendo el error de decirle OK. Yo le voy a dar OK y observen qué sucedió la capa. Se mantiene la forma que yo dibujé de manera vectorial, pero ahora la capa pasó de ser una categoría vectorial o una capa de forma vectorial a pasar a una capa raster. Al utilizar eso quiere decir que ya perdí cualquier opción disponible para modificar ese vector, inclusive en trazado ya desapareció. Y convertí este elemento única y exclusivamente como un elemento de trazo, perdón, como un elemento raster. ¿Qué sucede con esto? De igual manera, recuerden que yo tengo acá lo que es edición, transformar y puedo modificar con cualquiera de estas opciones su forma, pero está contenida en gráficos raster, está contenida en píxeles. Si bien les digo y les comento es que cuando yo trabajo en píxeles tengo mayor riesgo de que sufra pixelamiento cuando expando o aumento sus dimensiones, y es lo que yo quiero evitar. ¿Cómo se evita? Trabajando siempre con formas vectoriales, es decir, trabajando con estos sectores en trazados de forma. Es importante también saber que, bueno, voy a realizar después a posterior algunos efectos, sombras que deben utilizarse y obviamente para aplicarlos no se pueden hacer de forma vectorial, sino se utilizan por capas de píxeles. Pero después en otro video les explicaré la técnica que cómo después de terminado el trabajo convertimos esas capas de píxeles en capas inteligentes para proteger esos píxeles de distorsión cuando modificamos los tamaños. Entonces, obviamente, cuando yo ya decidí acá modificar el color por estos métodos, evidentemente ya modifiqué la capa, dejé de que fuera vectorial y la convertí en un gráfico raster. Pero ¿qué sucede? Al convertirlo en un gráfico raster, ya saben todas las consecuencias que le dije, pero perdí la edición total de el vector, ya no tengo disponibilidad de vector. Aquí me dice, por ejemplo, en el error dice que no se puede seleccionar una capa porque el punto en el que se hizo clic no está dentro de una máscara vectorial de una capa visible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Voy a ocultar esta capa y voy a volver a crear. Cuando yo creo esta capa, si se dan cuenta, no está tomando el color que tengo dentro de la paleta frontal, en los accesos directos de color, sino que va a tomar el color en la parte superior del panel control de edición de esas máscaras vectoriales. ¿Qué quiere decir con esto? Que el color no se controla por las herramientas comunes en raster, sino que se utiliza a través de las herramientas específicas que tiene el programa en el modo vectorial. Aquí es donde nosotros definimos para esa máscara vectorial el tipo de relleno. Seleccionando, yo puedo seleccionar inclusive degradados, colores de rellenos sólidos o motivos inclusive. Además puedo tener acá, recuerden que puedo cargar otros tipos de motivos, etcétera, etcétera. O mantenerlo
en modo transparente sin ningún tipo de color. El trazo también puede ser modificado, ya lo había comentado, como lo había mencionado en un video anterior. Además puedo modificar lo que es el tamaño del trazado y modificar sus dimensiones. ¿Por qué es importante utilizar este método? Este método es importante porque va a evitar cualquier tipo de distorsión a posterior cuando esté trabajando en el documento si mi intención es modificar sus dimensiones de menor a mayor. Por ejemplo, si yo tengo acá, voy a ampliar sus dimensiones y puedo hacerlo sin ningún problema y él se va a adaptar de nuevo a esa forma y voy a evitar el menor número de distorsión en píxeles, cosa que es muy beneficioso para mi trabajo ya que puedo proteger más la calidad gráfica que esté desarrollando dentro de ese arte, es decir, que no se restringe única y exclusivamente a las dimensiones del tamaño del lienzo que tengo de momento trabajando. Entonces, dicho esto, puedo modificar las dimensiones como le dije y voy a garantizar de que no voy a sufrir mayores distorsiones que trabajando con los métodos tradicionales. En otro video haré un pequeño experimento para comprobar esta teoría y les quede por aclarado a todos ustedes. Seguimos. Otra cosa importante es, bueno, pero ¿cómo genero sombras? ¿Cómo genero cualquier otro tipo de modificación en esta parte? Si recuerdan, cuando vimos en clase, hablé algo que eran las opciones de capas, los estilos de capas o las opciones de fusión. Esas opciones de fusión o estilos de capas lo me permite a mí realizar efectos específicos. Observemos acá, yo ya tengo una pequeña muestra realizada previamente, donde voy a mostrar cómo realicé estos efectos. Estos efectos, se observan en las capas, se realizaron efectivamente con herramientas vectoriales y le apliqué efectos. Entonces, ¿cómo puedo aplicar efectos? Seleccioné la capa. Vectorial, es importante que recuerden que esto es una herramienta vectorial. Si yo necesito hacer una selección, recuerden que es Control Enter. O me voy, selecciono la capa, me voy a trazado y le doy a hacer selección. O también simplemente dando Control Enter, Control Click, perdón, Control y clic derecho del mouse, izquierdo, perdón, del mouse, puedo realizar las selecciones. Son los tres métodos. Entonces repito, Control, clic derecho del mouse, Control Enter de la computadora o seleccionando el trazado, Control Enter o seleccionando el trazado y activando la herramienta de selección directamente desde el panel de capas de trazado. Ok, si yo quiero generar un efecto en esta parte que esté contenido dentro de esa capa, yo fácilmente lo puedo realizar. Por ejemplo, botón derecho del mouse, opciones de fusión, y me aparece lo que es estilo de capas, que en otro video anterior yo lo había explicado. Entonces, puedo seleccionar cualquiera de estas herramientas. Voy a seleccionar básicamente visible y relieve, por ejemplo, para mostrarlo brevemente. Voy a modificar su profundidad, sus dimensiones. Puedo suavizarlo, inclusive. Vamos a dejarlo de esta manera. Y observen que todos esos efectos están contenidos en la misma capa vectorial. Muchas personas optan por realizar la forma vectorial, ¿sí?, sin ningún tipo de efecto. Crean una nueva capa, activo la selección, apago y en esa nueva capa genero el relleno. Pero ¿qué sucede? Está bien, partió desde una capa vectorial, pero estoy volviendo de nuevo al principio de píxeles en gráficos raster, cosa que tiene la posibilidad posterior que si modifico sus dimensiones, puedo sufrir o puedo ser vulnerable a que se me dañen un poco la resolución y los detalles, sobre todo de bordes de los efectos que esté trabajando, por riesgo de pixelamiento. Entonces, teniendo entendido esta parte, que voy a trabajar con trazados en pluma o con formas vectoriales
y seleccionando la opción de forma, yo puedo, sin ningún problema, crear distintas formas en el espacio de trabajo en el lienzo y se me van creando capas independientes para cada una de ellos. Entonces, ¿qué recomiendo? Que en este caso, cuando ustedes estén trabajando con sus objetos, generan la forma y pueden tener control independiente para cada sector de la forma de ese objeto que están calcando o de esa propuesta conceptual que ustedes estén desarrollando con el programa. Voy a eliminar estas capas nuevamente y voy a permanecer acá. Dicho esto, voy a hacer rápidamente volver a simular con las opciones de fusión que me dispone el programa y voy a generar acá otra forma vectorial que puede ir en su parte inferior. Voy a modificar acá y generar cualquier otro efecto. Opciones de fusión como el botón derecho del mouse, y en este caso, en vez de hacer un cincel con dirección hacia arriba, voy a hacer dirección hacia abajo para simular un poco lo que es un bajo relieve. Doy OK por acá, modificamos un poco esas dimensiones y si puedo generar tal vez una capa nueva con un color que sea similar al que estoy trabajando en los botones. Ok chicos, esto es todo por esta parte del video. En la parte siguiente estaré trabajando con algunos efectos que se pueden realizar trabajando con esta herramienta en particular. Nos vemos más tarde. Muchas gracias.